Yo pertenezco al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Simplemente les comento que en el colegio llevamos un grupo que está dedicado desde hace años a la parte de ciudades y regiones inteligentes, y en ese grupo pues trabajamos diferentes perspectivas de las ciudades y de las regiones. Entonces, esta mesa de hoy va en definitiva un poco del desarrollo de las ciudades inteligentes, ciudades conectadas aquí denominadas, en relación a la tecnología. Tenemos en este caso la ocasión y la suerte de tener a un conjunto de representantes muy interesantes desde el punto de vista de la administración, de la empresa, de las organizaciones, que estaban en el programa, estaban ordenados de esta manera, ¿de acuerdo? Pero yo le he dado un giro un poco para ganar algo de orden, entonces he puesto la parte del... Por eso les he comentado de sentarse de esta forma. Separarlos en la parte de lo que es el liderazgo, o sea, la parte correspondiente a los alcaldes, a los concejales. En este caso, pues nos acompaña la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, gracias por estar aquí. Se incorpora, entiendo que de Torrent, vale, del Ayuntamiento de Torrent. Se incorpora el concejal del área de gestión de recursos y modernización, Andrés Campos. Bienvenido, Andrés, gracias. Siguiendo también con esa parte del liderazgo, estamos con Jesús Ruiz, del Ayuntamiento de Logroño, que es concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética. Y nos falta por incorporar al Arganda del Rey, nada más, me parece. Vale. A ver si puede llegar a tiempo. Entonces, este primer bloque es ese tema de liderazgo que os comentaba. Seguimos con una parte más de planificación y gestión, y tenemos también aquí la suerte de tener al Director General de Innovación y Promoción de la Ciudad de Madrid. Bienvenido. Roberto Sánchez. Y después tenemos otras dos secciones, que es la parte de normalización. Tania, bienvenida. Perteneciente a la Asociación Española de Normalización. Yo creo que es una de las personas que más conocen en el tema de estándares y normalización en España. Y para cerrar la mesa, desde el punto de vista del sector empresarial, pues también tenemos la suerte de tener a Juan Gascón, que es el director de innovación de Ametic. Entonces, ya sin más dilación, yo voy a darles la palabra en el orden que tenemos establecido, y esa pregunta de base, que nos llevará aproximadamente pues 5 minutos por cada uno de ellos, sería: ¿cómo ven el impulso, la relación de la tecnología? O sea, ¿cómo traducen el impulso tecnológico en la transformación de la ciudad? En cada caso particular, evidentemente, ¿vale? Entonces, si os parece bien, pues arrancamos en este caso con el Ayuntamiento de Torrent, con Andrés Campos. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que, por contextualizar un poquito mi ciudad, que es una ciudad de Valencia, que forma parte del enclave del área metropolitana de Valencia, la segunda población con más ciudadanos y ciudadanas de la provincia, después de Valencia, 82.000 habitantes, 69 kilómetros de término y 58 millones de euros aproximadamente de presupuesto consolidado. A la pregunta, y luego si queréis os explico un poco más qué hemos hecho como experiencia de innovación, de cómo vemos el impulso y la innovación desde el punto de vista de la administración municipal, pues cabría pensar o reflexionar primero en cómo hemos conseguido amoldarnos a una realidad en la que prestamos los mismos servicios o más, después de una época de crisis, con menos recursos económicos, con la incapacidad de reponer a funcionarios que se jubilaban, que durante años han hecho que tuviéramos una merma, por ejemplo, en mi ciudad, de los últimos 7 años, con 70 funcionarios y funcionarias menos, y además intentar pues solventar todo el tema de control, de burocracia, que ha incrementado muchas veces con la indefensión jurídica, que no era por reglamentos o leyes, sino incluso por consultas, que al final son consultas jurídicas, pero son opiniones, ¿no?
Pues todo esto en mi municipio lo hemos podido solventar fundamentalmente por la innovación, por la incorporación de las nuevas tecnologías, por la capacidad de tejer planes directores con equipos multidisciplinares que han pasado de trabajar el día a día a planificar cómo va a ser el crecimiento de la ciudad o cualquier implantación de los servicios. Esto nos ha permitido, evidentemente, enrutar o tener toda la gestión de expedientes. Cuando digo toda la gestión de expedientes, digo toda. Digo hasta los expedientes políticos, hasta los plenos, hasta las comisiones, en un gestor de expedientes. Esto no debería de ser algo novedoso, porque la ley ya nos obliga a todas las administraciones. Pero os puedo asegurar que nosotros en Torrent tenemos complicaciones a la hora de trabajar con diferentes administraciones que no cumplen y no nos permiten gestionar con ellos los expedientes a través de la administración electrónica. Pero nos ha permitido tener información, tener datos, digitalizados 80.000 documentos, tener el control de los tiempos de espera, de dónde está el expediente. Para que os hagáis una idea, Torrent tiene ahora mismo el servicio de atención ciudadana con un horario ininterrumpido de mañana, de lunes a sábado, y todas las tardes de lunes a viernes hasta las 6:30. Nosotros tardamos en iniciar el expediente, el 31% de los expedientes en Torrent se inician el mismo día que recibimos los expedientes y el 73% están iniciados al día siguiente. Al final lo que hemos conseguido es tener información y no gestionar a ciegas. Hemos conseguido que el impulso tecnológico, la innovación, la capacidad de trabajo, que es muy complicado cuando tienes que empezar a coordinar a diferentes departamentos de una forma transversal, cuando tienes que intentar enrutar todos los expedientes y que el workflow esté establecido, que no se puedan saltar determinados pasos, pues esto nos ha permitido dar un salto cualitativo en la gestión de la administración brutal. Y os voy a poner otro ejemplo, y no sé si consumo mucho tiempo. Ya debemos... Os voy a poner otro ejemplo que nos ha permitido además facilitar esta gestión y esta información, estas tramitaciones con el ciudadano, que ha sido la interoperabilidad. Nosotros somos la ciudad de España por encima de Madrid, esto es un gusto decirlo hoy en Madrid, no en términos absolutos, pero en gestión de interoperabilidad. Más de 44.000 documentos o menos hemos tenido este año por la capacidad de gestionar documentos que de otra forma tendría que el ciudadano, al presentar una instancia, ir a la Seguridad Social o ir a pedir un padrón. Nosotros simplemente con la instancia y con la autorización gestionamos con las administraciones esta documentación. Y, por ejemplo, para aterrizarlo, hace nada dimos una subvención de escolarización de 0 a 3 años, que hasta hace nada el Departamento de Educación tenía que gestionar el papel, tenía que pedir todos los documentos, tardábamos una eternidad, pues lo hemos hecho en 15 días. Simplemente con la instancia de los ciudadanos, más de 1.000 subvenciones en 15 días desde que se presentan las instancias. Pues eso es lo que nos ha permitido ser una administración ágil, moderna, que atiende efectivamente en primer término a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que además está incorporando a su día a día toda la capacidad tecnológica y de innovación para dar respuesta a algo que nos habían quitado, ¿no?, que son los recursos humanos, y que cada vez teníamos menos capacidad. Esto lo hicimos en 3 planes. Primero el plan director de calidad, después un plan director de implantación de la administración electrónica y por último un plan director de Smart City, porque creíamos que al final lo que tendríamos que hacer era tener una planificación exacta. Y doy paso y luego Gracias, si queréis gracias. Es que vamos pillados de tiempo y es solamente por eso, porque sería estupendo escuchar toda la planificación. Pasamos en este caso a Arganda, también en Madrid, por poner en antecedentes a Guillermo Ita, que es el alcalde. Bienvenido, muchas gracias. Sí, muchas gracias y perdón por el retraso, porque no era capaz de localizar Claro, el stand donde claro. tenía que intervenir. Estábamos lanzando la pregunta de base en el sentido que tenemos esa visión de la creación de la ciudad inteligente, el peso de la tecnología en esa construcción. Todos sabemos que se trata de una materia multidisciplinar que influye en muchas más cosas, pero queríamos ver esa primera visión de 4 o 5 minutos en relación a cómo ha encajado en este caso el ayuntamiento, la tecnología, ¿no?, desde el punto de vista más de el liderazgo. Muy bien. Muy buenas tardes otra vez a todos y a todas. Yo, además de, como alcalde de Arganda, participo en esta mesa redonda en calidad de
presidente de la Federación de Municipios de Madrid, que creo que es también muy importante. Yo sé que este es el foro de las ciudades y no voy a decir yo nada en contra de las ciudades porque soy alcalde de una de ellas, de la Comunidad de Madrid, de unos 60.000 habitantes, de la periferia de Madrid, y algo que es muy importante para este foro. Pero yo reivindico otra cosa también en este foro. Reivindico también el ámbito de las nuevas tecnologías y de la implantación del concepto de ciudad de área inteligente para todos aquellos municipios que no se pueden considerar como ciudad por la población, por la demografía, pero que también cuentan con ciudadanos y ciudadanas dentro que merecen el tener una inteligencia dentro de la gestión de sus intereses. Y por eso yo, aparte de que contaré la experiencia del municipio de Arganda del Rey, también quiero contar lo que necesitan esos municipios de pequeña entidad que también merecen el contar con estas soluciones de tecnología que hacen a sus ciudades, a sus pueblos inteligentes. ¿Por qué? Porque yo pienso que las ciudades, el concepto de ciudad inteligente o de área inteligente, de comarca inteligente, no solo tiene que ver con el concepto de poner gadgets en las calles y que parezca que somos todos muy modernos y que tenemos la tecnología integrada en nuestra vida, sino que tienen que ver con el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y tanto es ciudadano a alguien que resida en una localidad de 4 millones de habitantes como alguien que resida en una pequeña población de 100 habitantes. Podríamos pensar que en Madrid no tenemos ciudades de ese tipo y es todo al contrario. En Madrid, por ejemplo, más del 60% de las poblaciones tienen menos de 2.500 habitantes. Hay incluso 10 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen menos de 100 habitantes. Quiero decir que yo creo que tenemos que trasladar este concepto a todas las regiones. No quiero yo transgredir el concepto de ciudad, vuelvo a decirlo, soy alcalde de una ciudad. Para ser presidente de la Federación de Municipios hay que ser alcalde de algún municipio. Pero quiero poner ese punto sobre la mesa para que también lo debatamos. Pensemos en el área inteligente, pensemos en la geografía inteligente, más allá de pensar en la ciudad inteligente. En Arganda también tenemos proyectos de ciudad inteligente. Hemos empezado por la base, que es crear el backend, que dicen los técnicos, el repositorio, la forma común de trabajo, para que luego podamos incorporar la tecnología que tengamos que hacer modularmente para hacer de la ciudad de Arganda una ciudad inteligente. Estupendo. Muchas gracias, Guillermo. De hecho, me parece muy interesante lo que estás apuntando, porque precisamente esta mesa tiene una representación de ciudades que rondan, pues eso, 80.000, 50.000, es decir, estamos en unas ciudades en un tamaño justo, interesante, con la aplicación de esta parte tecnológica. Bien, pasamos también dentro de la Comunidad de Madrid, en este caso a su alcaldesa, a Mariola Vargas. Bienvenida otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en un foro de esta entidad. Pues Collado Villalba es una de esas ciudades, en torno a 66.100 habitantes, tenemos censados ahora, una ciudad también de la periferia de Madrid. Estamos en el kilómetro 39 de la carretera de La Coruña, de la A6. Somos una ciudad con toda la entidad de ciudad que os podéis imaginar, pero venimos de un entorno rural. El núcleo de Collado Villalba es un entorno rural de vaqueros, de gente que se dedicaba al ganado de las vacas. Una ciudad que creció básicamente a partir de su estación de tren. Allí se implantó una gran estación de tren y una industria primaria. Somos de los pocos municipios de Madrid que contamos con una industria primaria en nuestro haber, una industria que trabaja el hierro. A partir de ahí, todos los empleados de esa fábrica, que como os imagináis son muchísimos, formaron parte de Collado Villalba, de un núcleo que está dividido por la carretera de La Coruña. Según se mira hacia La Coruña, a la parte izquierda es Collado Villalba Estación, la parte industrial de nuestro municipio, con una cantidad de habitantes censados en torno a 55.000, y los otros 15.000 estamos al otro lado, a la derecha del pueblo, que es lo que denominamos Collado Villalba Pueblo, que es además la parte del municipio que alberga las infraestructuras importantes que tenemos allí. Importantes digo porque contamos con seguridad social, un hospital, bomberos, una comisaría de policía. O sea, tenemos la institución, el ayuntamiento, la sede del ayuntamiento está en esta parte. Es una zona que urbanamente no tiene nada que ver con la otra y cuyas necesidades son otras, completamente diferentes. La mayoría de los habitantes de Collado Villalba Pueblo trabajan en Madrid, viven en Madrid y se mueven en Madrid. La mayoría de los habitantes de Collado Villalba Estación trabajan en Collado Villalba Estación y sus necesidades de transporte, que es el tema en el que hemos experimentado, son otras completamente diferentes.
Me alegra escuchar otros ayuntamientos. Yo nunca había tenido oportunidad de ponernos en comparación con otros ayuntamientos de nuestra entidad y pensaba que estábamos en las antípodas de lo que era la innovación tecnológica, pero me alegra. Porque mira, Torrent, que ha innovado el servicio de atención al ciudadano, que me parece fundamental, nosotros ya ese paso ya lo teníamos hecho y hemos conseguido un padrón automático. Hemos conseguido que todos los niños de 3 años no tengan que ir a por su certificado para escolarizarse, ya se lo enviamos a su casa, porque toda esa información que vosotros ahora estáis volcando ya la tenemos volcada y ya pues hemos podido conciliar el SAC. No tienen que abrir todos los días hasta las 6:30, con estar 2 tardes a la semana pueden hacer todas las personas del SAC, que en su mayoría, por cierto, son mujeres, conciliación de la vida laboral y familiar de una manera muchísimo más eficaz. Nosotros que queríamos sacar además también una herramienta importante y era la participación ciudadana. Collado Villalba está gobernado por el Partido Popular. Siempre se asocia Partido Popular a no queremos la participación ciudadana, pues es mentira taxativamente. Utilizamos mucho y bien la participación ciudadana. Y en cuanto a innovación tecnológica, pues ¿en quién nos vamos a apoyar más que los que más saben de innovación tecnológica, que son los jóvenes, que además son el futuro y además son los que van a poblar, a vivir, a dirigir y a gobernar nuestra ciudad y probablemente nuestro país en muy pocos años? Pues apoyándonos en ello, que hemos conseguido algo que nos parecía muy importante y es nuestro puntal, lo que nos sitúa en... Pues me he encontrado un vecino aquí, un vecino, pero vecinos somos vecinísimos, uno de los ponentes y yo. Collado Villalba se caracteriza por ser un lugar amable, puerta de la Sierra del Guadarrama, pero además fenomenalmente bien comunicado con Madrid. A tiro de piedra de todo lo que es el Madrid capital y todas las bondades que tiene Madrid capital y todas las infraestructuras que tiene Madrid que no tenemos nosotros. Podemos llegar a Madrid en menos de 20 minutos por tren, por autobús o en coche y estamos muy bien comunicados. ¿Dónde teníamos que echar el resto? En ver las necesidades, las líneas que utilizan, qué perfil de personas utiliza cada línea, cómo mejorar determinadas líneas de autobuses, las más utilizadas, y cómo lo hemos hecho. Nuestros jóvenes, una vez más, se les ha dotado de una tarjeta electrónica con un chip en el que se vuelca todo tipo de información, el perfil del usuario, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, qué es lo que más hace a lo largo del día, y ese chip en esa tarjeta de transporte permite hacer una especie de tablero Excel con las salidas de autobús, entradas de autobús, dónde lo coge, dónde lo deja, si coge el metro, si ahora coge el tren, dónde va, a qué se dedica. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues aumentar la frecuentación de líneas que ya estaban consolidadas y darnos pistas de qué líneas teníamos que crear, por dónde tenían que ir los tiros para que nuestra ciudad estuviese todavía mejor comunicada y fuese más eficiente. Y así lo hemos hecho. Nosotros también salimos de un periodo de crisis muy importante. Con esto que hemos conseguido ahorrar dinero. Hemos incrementado aquello que realmente era necesario y que el tiempo nos ha demostrado que acertamos. No porque seamos muy listos, sino porque la gente sí que lo es. Y la gente es la que mejor te dice qué es aquello que tienes que aumentar y qué es aquello que tienes que hacer. Por ahí han ido los tiros de una de nuestras experiencias piloto que han sido mucho más. Y como veo que te acercas mucho al micro... Sí. Sí. Cedo la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, María. Estupendo. Cerramos ahora con el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz, de Logroño. Este apartado más dedicado a esa visión más política, vamos a decirlo así, de los proyectos. Muchas gracias. Bueno, primero disculpar a la alcaldesa, a Concepción Gamarra, Cuca Gamarra, que no ha podido estar porque motivos de la agenda, y entonces pues si lo hago mal me reñirá, o sea, como concejal, con lo cual ya puedo cuidar y poner a Logroño, pues por lo menos explicar, hacer una radiografía de lo que estamos haciendo. Somos una ciudad media del norte de España, tenemos alrededor de 151.000 habitantes. Estamos rodeados también de territorio rural. Nuestra parte urbana y nuestra parte rural no están separadas. La Rioja es vino y más cosas, vino, Camino Santiago, Ebro, Iregua, Ribera, industria agroalimentaria, en fin. Y nosotros, por contextualizarlo en la parte que me toca, entiendo que ha sido fundamental el liderazgo
político a la hora de plantear todo este proceso de cambio. Venimos de una borrachera del urbanismo espasmódico en el que nos sobraba el dinero y no contábamos, es que por no contar era perverso, no medíamos ni lo que costaba la gestión. Yo llegué a Logroño y me encontré con que no sabíamos cuánto gastábamos en luz, en energía. O sea, es indecente. Pero es que era tan poco lo que suponía en el cómputo general, porque claro, cada desarrollo urbano pues suponía un 10% mínimo para el ayuntamiento, con lo cual pues nos sobraba dinero. De ahí pasamos a la situación contraria, nos encontramos de un presupuesto de 220 millones de euros, por poner un ejemplo, 230, tuvimos que pasar inmediatamente a 145 y prestar los mismos servicios y con nuevas urbanizaciones y nuevas demandas que nos venían, nuevos desarrollos que venían y que tuvimos que integrar. Eso fue primero un shock humano, y para eso hacía falta sentarse bien, darse cuenta. Encima teníamos el techo de gasto que nos pusieron, como bien sabéis, sabemos todos en las ciudades cuando hablamos de que el crecimiento del capítulo 2 o el capítulo 1 pues es prácticamente imposible, un milagro. Entonces en ese problema nos ha venido la virtud y la tecnología, que la tecnología no es que va a venir, es que ya está, es que es irrenunciable. Aquí ya no es cuestión de negociar de si esto es bueno o es malo, no, es que está, ha venido para quedarse y la tenemos en el móvil. Y además es que el vecino, el joven, no acepta que ahora mismo vaya a salir de aquí a coger el autobús y no pueda mirar en su app de su ayuntamiento y vea que el autobús va a venir dentro de 5 minutos. Y eso no es que nos lo pide, es que nos lo exige. No entiende que no se lo prestemos. Por cierto, esa aplicación fue de unos jóvenes que, iba a decir frikis, yo, con perdón, pido perdón, no lo he dicho, por favor. Bueno, pero unos chavales que dijeron, anda, pues esto es muy fácil, hay 8 líneas, otras 3 que están en marcha, el autobús sale de aquí, pin, 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 esta es la aplicación. O sea, afortunadamente, en muchas cosas nuestros vecinos van por delante de nosotros, y además positivamente. Eso a nosotros nos supuso el darnos cuenta de que en nuestro proceso de planificación tenía que haber una app municipal que es el Logroño en tu móvil. Y logroño.es es el sitio por donde entras a ver todas las cosas que necesitas para moverte y vivir en tu ciudad. Entonces, ese es el proceso en el que estamos. ¿Fácil? No, dificilísimo. Con quien primero hemos tenido que luchar es contra nuestros propios funcionarios. Bueno, yo soy funcionario, con lo cual me voy a meter con mis propios compañeros de una administración verticalizada. Al de residuos no le sacas el sitio del contenedor y se lo manda al de urbanismo, ni aunque ni aunque le pinche, por mucho que le quiera pinchar el concejal, cualquier ejemplo que podamos poner, cada uno tiene su parcela de gestión y cada uno quería sus bases de datos son separadas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos haciendo una base de datos de todos los contratos, los 500 y pico contratos de energía que tenemos en Logroño, y cuando llevamos ya 8 meses casi terminada la base de datos, va y me dicen, anda, si tenemos esta en el cajón. Mira, es que me voy a matar. A eso hemos llegado. Esa fase ya la hemos roto, pero luchando duramente. Y porque dices, algunos consideran que su parcela de espacio es el todo del ayuntamiento. Dices, pues no puede ser. Entonces, pues bueno, todos estamos en el proceso de plataformas, todos estamos ver cómo nos relacionamos con los vecinos en tiempo directo y cómo les atendemos inmediatamente, porque una foto que llega ahora mismo de que hay una farola encendida, no entiende que en el 010 no le contesten en 5 minutos y le digan, es que estamos arreglando una avería, que no lo entienden, y que las averías más o menos de un poquito de enjundia en 72 horas las tenemos que resolver, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que quiero decir que la tecnología ha sido positiva, nos ha permitido ajustar los costes, también puede ser perversa, y voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos un sistema de riego
En el municipio tenemos casi 40 metros cuadrados de césped por habitante, o sea, tenemos muchas zonas verdes y mucho gasto en parques y jardines, y los vecinos no entendían que regásemos cuando estaba lloviendo, por poner un ejemplo, es que yo tampoco lo entiendo. Intentamos hacer el proceso de automatizar, de domotizar el sistema y de gestionarlo todo conjuntamente, y claro, teníamos distintas marcas que cada uno decía, no, con mi tecnología tienes que coger la mía. Digo, hombre, pero la tuya resulta que me tengo que casar contigo sin derecho a divorcio durante toda la vida. Digo, pues no me parece justo. Intentamos cambiar ese sistema, y yo lo que quiero decir es que las tecnologías tienen que ser abiertas, libres, compatibles, escalables, robustas y justas. Eso es lo que tienen que ser. En ese proceso difícil es, pero es en lo que estamos embarcados y es en lo que intentamos luchar cada día. Muy bien, estupendo, Jesús. Con esta parte, como comentaba, por darle formato a la secuencia, si os fijáis, en esos 4 bloques, primero tenemos esa parte más de visión política, como comentaba antes. Pasamos ahora a Roberto Sánchez, que es director general de Innovación y Promoción de la Ciudad. Me encanta esa etiqueta de lo de promoción de la ciudad. La verdad es que es tiene mucha potencia, mucha fuerza. Y bueno, su visión lógicamente estará muchísimo más enfocada a la practicidad ya de poner en marcha muchos de esos proyectos, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir esta mesa y de compartirlo con todos ustedes. La etiqueta de innovación y promoción de la ciudad es porque en Madrid es una ciudad que se ha promocionado muy poco internacionalmente y, digamos, es muy conocida en el ámbito turístico, cultural, copas, restaurantes, pero no tanto en sus aspectos más económicos, industriales, tecnológicos, innovación, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la realidad de la ciudad es que hay muchísima industria, mucha empresa tecnológica, mucho centro de innovación y mucha atracción de talento cada vez más, ¿no? Entonces sentíamos la necesidad de poner Madrid en el mundo, pues como lo que debe ser, ¿no? Como una gran capital, que es el papel que le corresponde. Y queríamos poner Madrid en el mundo de esa forma, asociado justamente a los aspectos a los que no se asocia habitualmente, ¿no? Como son los aspectos más innovadores. Y es por eso porque juntamos en mi mismo gorro esas 2 facetas, ¿no? Claro, yo quería poner un poco la dimensión, ¿no? de donde estamos, aunque Madrid es conocido de todos, pero yo creo que algunos números no están mal traerlos, porque por la complejidad que conlleva, incluso por la complejidad en el procesado, por la complejidad en los sistemas asociados a los números. Madrid es la tercera ciudad de Europa por población, 3,2 millones de habitantes. Si sumamos las interacciones que se producen diariamente con los municipios limítrofes, unos 6 millones de habitantes, ¿no? En Madrid entran y salen 1 millón de coches diariamente, por poner una dimensión de los problemas de la movilidad, ¿no? Lo que eso ocasiona, y que nosotros sabemos que tenemos que resolver, digamos, teniendo en cuenta que hay que resolver la movilidad no solamente de los que viven en la ciudad, de los habitantes de la ciudad, sino de todas esas interacciones, porque al final todo eso transcurre en la ciudad. Por poner otro ejemplo, Madrid es la segunda ciudad de Europa más verde en cuanto a capitales europeas. En Madrid hay 750.000 árboles en las calles y 2 millones de árboles en los parques, en parques, os digo, por poner algunos ejemplos. Y en cuanto a actos en vía pública que hay que autorizar, pues solamente voy a dar una cifra, que es la de los rodajes que se realizan en la ciudad. En Madrid, en el año 2017, se han realizado 9.000 rodajes. Cada rodaje supone un permiso de actuación en la vía pública. Es verdad que no todos los rodajes son muy complejos, hay que requieren 40 metros de reserva de calle para poder hacerlos, y otros que es un rodaje de una campaña publicitaria que requiere mucho menos espacio. Pero que en todo caso todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Y tenemos que gestionarlo de una manera que, claro, imaginaros, en Madrid, por ejemplo, hablando de los rodajes, lo
los sitios más demandados son los del centro de la ciudad, lógicamente, ¿no? Y los vecinos pues se quejan si les ocupas la calle todos los días y no les dejas aparcar y no les porque hay rodajes de por medio. Entonces, y a eso le añades pues las mudanzas, las reparaciones, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues es una ciudad bastante, el nivel de complejidad es bastante extenso, ¿no? Y aquí viene la tecnología, ¿no? en cómo la tecnología nos ayuda a estas cosas. De todos modos, yo creo que antes de hablar de la tecnología, yo creo que hay que hablar de para qué la queremos, ¿no? Porque, o sea, la tenemos y vamos a usarla, pero ¿para qué la queremos, no? Y yo creo que una de las cosas que sucede es que ahora mismo las ciudades estamos sometidas a retos muy, muy importantes. Y esos retos son, pues, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, mejorar las condiciones de vida de las personas, temas derivados de la salud por los contaminantes derivados en muchas ocasiones del tráfico, de vehículos. En un caso como Madrid, que Madrid tiene 21 distritos, pero mucha de la actividad tiende a concentrarse en unos pocos distritos del centro, pues tenemos un impulso, queremos darle un impulso y se lo estamos dando en estos años a la descentralización de la ciudad, de tal modo que las cosas sucedan también en los distritos, y eso supone un reto también de cómo llevar a los distritos todas estas tecnologías. Yo creo que en Madrid sí hay algo que nos distingue en esta época, en estos últimos años, ha sido el tremendo impulso que se le ha dado a un intento de nueva gobernanza de la ciudad, en la que la participación y el compromiso ciudadanos sean mucho más directos y mucho más reales, mucho más eficientes. Y ahí nosotros hablamos de la gobernanza 2.0, pero son todas las plataformas. Bueno, sabéis que la plataforma de participación ciudadana de Madrid, que se llama Madrid Decide, está hecha con un software en código abierto que se llama Cónsul y que se ha puesto a disposición de cualquier ciudad que lo quiera utilizar. En este momento lo utilizan 82 ciudades del mundo, no solamente españolas, sino está muy distribuido también en Iberoamérica, y lo están utilizando. Esa plataforma, ese servicio con esa plataforma que es Madrid Decide, acaba de recibir el premio de Naciones Unidas al mejor servicio público en un concurso en el que han participado 450 ciudades del mundo. O sea que es muy reconocida, y yo creo que es un desarrollo tecnológico que facilita una forma de co-crear la ciudad, de participar. Y claro, evidentemente todo esto que es nuevo, sin dejar de prestar los servicios que tienes que prestar, gestionarlos eficientemente y de gestionar tus infraestructuras de una manera eficiente. En términos muy de conectarlo con la tecnología, evidentemente hay toda una base tecnológica que permite la realización de estos servicios y que permite prestarlos de una manera eficiente, y luego entraremos en ellos. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Damos paso ahora a esa visión de la normalización con Tania. Marco, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este foro de ciudades. El mundo de la normalización es el de las normas UNE, las normas técnicas que reflejan el consenso del estado del arte, contemplan el acervo tecnológico y de conocimiento que se ha alcanzado en unas mesas de normalización donde sentamos a todos los expertos realmente en la materia, y ahí es donde pues tengo el gusto de tener un comité técnico de normalización presidido por el Ministerio, ahora diremos Ministerio de Economía, antes bueno, todo deriva al final de la buena coordinación entre las diferentes administraciones públicas, que también hay que decirlo, y la voluntad de establecer normas técnicas. El comité es el de las ciudades inteligentes. Originariamente eran ciudades, ahora me entra la duda, digitales. Evidentemente la tecnología siempre ha estado ahí, lo que tenemos que hacer es darle ese giro y ponerla al servicio de la ciudadanía. Desde el año 2012 han empezado a hacerse normas que reflejan precisamente ese conocimiento, fruto del debate en redes que ya existían, como la red RECI, que de ahí derivaban pues las primeras líneas de actuación,
y otras redes de innovación y conocimiento científico son las que vuelcan ese saber en esas mesas de normalización, junto con las diferentes administraciones públicas de diferentes niveles, administraciones locales también, grandes y pequeñas, la industria, por su parte, las patronales sectoriales, AMETIC, aquí presente, y los colegios profesionales, de lo más variado también hay que decir, porque en la ciudad inteligente no hay que pensar solo en la tecnología, también tiene que estar esa representación de todos los diferentes agentes y precisamente es ese crisol de diferentes puntos de vista el que enriquece el debate y da fruto a unas normas que han sido pioneras en el mundo. España es un referente a nivel mundial en la elaboración de normas impulsadas desde la Administración precisamente, por ejemplo, para que haya en las plataformas de ciudad inteligente que sean interfaces abiertas y normalizadas, que hasta ahora no lo eran, precisamente para evitar el quedar las ciudades atrapadas en unos contratos a largo plazo con proveedores de unos servicios que podrían cambiar esas condiciones. Ahora hay requisitos para los datos abiertos y esa transparencia hacia las comunicaciones con los ciudadanos. Para todo eso se han hecho normas UNE, normas para la gestión de los activos municipales, por ejemplo, teniendo en cuenta eso, el acceso de la tecnología y cómo puede facilitar todos los trámites. Tenemos a día de hoy una estructura muy grande de 6 subcomités y el último en gestarse ha sido el que va a abordar todo lo que son los servicios públicos 4.0, la anticipación por parte de las administraciones de esos servicios a la ciudadanía. Se da por hecho, porque ya está maduro, pues todo el despliegue de infraestructuras, incluidas las infraestructuras de telecomunicaciones, y estamos trabajando, por ejemplo, en lo que son el edificio inteligente dentro de las ciudades que tienen objetos de ciudad, como pueden ser esos edificios, que como un nodo de IoT, de Internet de las Cosas, puede aportar datos a la ciudad sobre sus volúmenes de consumo, de utilización de espacio, de necesidades, para que también la ciudad pueda prestar esos servicios de una manera más eficiente. Estamos hablando de estaciones de tren inteligentes, liderado ese proyecto por ADIF, en coordinación con lo que son los planes de fomento. Ahí es donde se destaca esa relación con las diferentes administraciones. Estamos también hablando de aeropuertos inteligentes, de puertos marítimos. Realmente España lidera muchísimas acciones y todo esto también en coordinación con lo que es la visión de Europa. No es solo que las ciudades españolas estén a la vanguardia en normalización, sino que también pues participan en más del 50% de los proyectos que hay de Horizonte 2020. Aquí algunas personas de las que están aquí asistiendo lo saben bien en primera persona, porque han ayudado precisamente a impulsarlas, a que las ciudades españolas lleven también esa capacidad de hacer de pilotos y experimentar las mejores tecnologías, la innovación. Ahora mismo estamos hablando pues del futuro despliegue de tecnologías 5G, de la inteligencia artificial. Todo esto estamos hablando de que tendrá que tener su propia norma técnica específica, detallada, donde se pueda así facilitar también la innovación. La normalización no va en contra de la innovación, al contrario, lo que hace es sentar unas bases de una experiencia ya contrastada para que precisamente todos puedan seguir ese camino de éxito y poder fomentar así esas nuevas oportunidades de nuevos modelos de negocio que son tan necesarios para favorecer a la industria nacional, tanto la que ya está consolidada y que sabe y ha sabido aprovechar esos momentos de éxito, como las nuevas que están empezando en temas tan punteros y novedosos. Y creo que tenemos ahí muchos elementos para que se puedan acercar todos al catálogo de normas UNE y que puedan sacar el mejor provecho de ello. Y lo importantísimo es, no hace falta reinventar la rueda. Hay más de 32.000 normas en el catálogo de UNE, de los diferentes sectores, desde el de ciudades inteligentes, con sus más de 20 normas, a otros muchos ámbitos de economía circular o de medio ambiente. Perfecto. Gracias, Tania. Pasamos ya al
la última opinión, en este caso, de Juan Gascón. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, yo como soy el último, pues quizá voy a hacer mención de alguna de las intervenciones aquí, porque yo creo que lo que estamos viviendo es algo que estamos en el principio del principio y estamos todos aprendiendo. Y vaya por delante que nosotros representamos una asociación que son las empresas que producen esa transformación digital, que se habla del famoso tsunami, ¿no?, que lo cambia todo, lo mueve todo, y al final estar sentando unas reglas de juego que en algunos casos todavía las desconocemos. Cuando ocurre esto, siempre hay un cierto miedo, hay una incertidumbre a saber si vamos demasiado deprisa o, por el contrario, no estamos todavía en sintonía, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunos de los intervinientes han dicho hay que seguir a la gente joven, ¿no? Y efectivamente, porque la gente joven nace ya con esa capacidad que tiene de moverse en ese mundo digital. Son lo que se llaman nativos digitales. Ojo, porque nativo digital no significa ya que sea capaz de moverse adecuadamente. Tiene ya innato unas capacidades, pero hay que desarrollarlas, porque si no, terminaremos siendo meros consumistas y no seremos procreadores, digamos, en ese mundo digital. O sea, digo porque a veces... Pero luego hay otro problema, la gente mayor y la gente, bueno, pues que tenemos cierta edad. Entonces, aquí hay otra cosa que es la transformación que tenemos que hacer simplemente yendo a la óptica digital y comprándonos unas gafas digitales. Por lo cual, yo animo a todo el mundo que está aquí a que, aunque sea mayor, darse cuenta que no hay que tener ningún tipo de miedo, sino lo que hay que hacer es prepararse, formarse, comprarse esa óptica digital para poder ver el mundo. Cuando ya vemos lo que nos viene, entonces realmente es sorprendente y es un mundo de oportunidades y posibilidades enormes. Y lo que va a pasar, lo que está pasando, es que ahora mismo, y además es curioso porque habéis dicho muchas de las cosas, hay que seguir, lo que es más realmente es la gente que yo tengo en el pueblo, ¿no? María ha comentado, me ha encantado esa disección que ha hecho, porque es claro esa diferencia que hay, que tienes dos poblaciones, manejas dos poblaciones en una. Entonces, hoy en día hay modelos, y nosotros tenemos unos estudios que hace 2 años, 3 años, los pusimos en marcha, para analizar qué es lo que quiere realmente el ciudadano. Porque el ciudadano está dejando huellas digitales y está dando una señal de qué es lo que quiere. Y muchas veces, desde las administraciones, intentamos de alguna forma ir por delante de ellos, que no está mal, porque a veces también hay que ir por adelante. Pero en otros casos hay que escuchar. Hay que ver, hay sobre todo cuando alguien pone algo en marcha, si al final eso es sostenible. Como muy bien decías, podemos poner un servicio, pero luego ese servicio, si luego no funciona, mal vamos, ¿no? Entonces, desde Ametic, de alguna forma, lo que hemos intentado es, y estamos haciéndolo, es colaborar con las administraciones públicas, ¿no? Muy directamente hemos estado muy inmersos en el plan, primero de Smart Cities, después de territorios inteligentes, que creo que, efectivamente, como decía Tania, estamos en un momento interesantísimo porque España ha tomado una posición bastante envidiable a nivel mundial. Y el primer tema que hay que decir es la cantidad de influencia que estamos generando precisamente en el campo normativo y, por lo tanto, podemos hacer algo que también es muy importante. Es que todo esto, que al final el ciudadano digital, que es el que nos aguarda, que lo tenemos encima, es muy importante. Pero ¿sabéis lo que es más importante de todo? Es que la gente pueda tener un trabajo, que la gente pueda reconvertirse. Y para eso es muy importante que no solamente compremos, desarrollemos, sino que desarrollemos y produzcamos productos, servicios, aplicaciones que podamos vender fuera, que podamos estar en sintonía para poder desarrollar esos nuevos empleos, porque si no, difícilmente vamos a poder mantener el nivel de vida que tenemos en este momento. Y esto hace pensar en una que es la mayor de todas, que es el famoso tema del talento digital. Mirad, realmente todo lo que estáis diciendo, yo diría, y me atrevo a decir, que lo que estáis es compitiendo por atraer talento digital a vuestras ciudades. Es más, si no es talento digital, que es lo que de alguna forma bueno, Madrid claramente lo ha dicho clarísimamente, Navarra, cada uno en una especialidad, también es muy importante el que se compita por adaptar la capacidad de desarrollo que traen estas tecnologías disruptivas para generar nuevos empleos o reconversiones de, por ejemplo, en algunas zonas que hay que empezar a trabajar de cómo podemos ayudar a esa población. Pero es más, yo creo que los ayuntamientos que estáis cercanos al ciudadano, que estáis directamente posicionados, creo que tenéis ahora un momento y una oportunidad magnífica
y creo que además lo han entendido muy bien, porque todas las ayudas que están saliendo de los planes nacionales, los ayuntamientos estáis entrando, pero da una cosa tremenda. Hay digamos que hay que reconocer, y lo decimos como industria, que hay muchísimas ideas encima de la mesa, hay muchísimo interés, y ahora nosotros desde Ametic lo que ya nos ofrecemos es para colaborar, para hacer sostenible, que esto no sea flor de un día, de ideas maravillosas, pero que luego no se apliquen, no sea normalizar por normalizar, sino que al final generemos de alguna forma bienestar en el ciudadano y riqueza digital, o sea, riqueza de lo que nos aguarda. Nos aguarda a todos. Cuando no tenemos un hijo y nos dice ¿qué quiero estudiar o qué vas a estudiar?, a todos nos entra un sudor frío. Porque antes le decías, bueno, pues estudia no sé qué, pero ahora empiezas a pensar, pero bueno, ¿pero eso valdrá para algo? Y os puedo decir que no, porque ahora mismo, mira, nosotros tenemos la semana que viene un tema de talento digital, una jornada de talento digital que está teniendo un exitazo enorme porque todo el mundo está muy preocupado con lo que nos aguarda. Y vosotros lo que tenéis, yo creo, que es muy importante es administrar ese talento digital, atraerlo, hacerlo atractivo a través de las redes y la inteligencia que se va a generar. Y creo que eso, bueno, lo pongo como una reflexión, no sé si... Ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, aquí termina un poco esta ronda inicial de intervenciones, donde se ha hablado de tecnología. Yo creo que todos salimos con la impresión de arranque de que efectivamente, ¿no?, las tecnologías son nuevas. Pero a mí sí me gustaría insertar un poco de ruido en la mesa, de debate, ¿no? Lo digo porque yo soy un apasionado de las ciudades inteligentes, llevo desde el año 2011, y en el fondo las ciudades que veo, y no lo digo por vosotros, en absoluto, el panorama internacional no me gusta. Veo mucha confusión. De hecho, estamos en un foro donde se habla de agenda urbana, año 2030, y desde el punto de vista de cualquier administración local, yo lo que sí detecto son tensiones. Es decir, hay una serie de convocatorias a las que uno se puede acoger para transformar las ciudades, pero esas convocatorias vienen ya predefinidas. Eso significa que si un gobierno local tiene elaborado un plan de gobierno y además un plan estratégico que debe seguir como hoja de ruta, muchas veces para la captación de fondos se ve obligado a distorsionar un poco su imagen para coger fondos y transformarse. Entonces, desde ese punto de vista, si a lo mejor trabajamos iniciativas de desarrollo urbano sostenible integrado, uno los lee y efectivamente eso hace que la ciudad mejore. Tiene toques urbanísticos, pero también tiene toques inteligentes. Paralelamente, una ciudad puede tener también planes de transformación inteligentes. Y aquí, en este foro, se han manejado muchísimo lo que son los indicadores de desarrollo sostenible. Entonces, claro, al final, siempre digo igual, ¿no? Cualquier cosa que hagas para una ciudad que suene en positivo es bueno, pero vincularlo todo para que el sistema funcione, eso sí que es complicado, ¿no? El tener todos los planes modelados que acoplen, que funcionen adecuadamente. Entonces, la pregunta va un poco por ahí y lo abro a la mesa, ¿no? En el sentido de que muchas veces hay algunas ciudades que se convierten en monotemáticas, apuestan por un área de trabajo en concreto y se hacen muy potentes, se personalizan en ese área y es interesante. Pero quería saber si esa visión que yo tengo, esa distorsión que tengo, también la percibís vosotros. De hecho, en el tema de los estándares pasa 3/4 de lo mismo. Las ciudades españolas arrancan con todo el tema de la transformación en digital y la transformación inteligente en global. Se fabrican los estándares y ahora, a principios de año, es cuando se recomienda seguir a las ciudades los estándares, ¿no? Como reconducirlo. Entonces quería escuchar un poco la opinión, mesa abierta, en el sentido de... Me gusta oír puntos negativos también, me refiero que no solo sea positivo, ¿no? Si encontráis algún tipo de inconveniente en ese desarrollo de lo que es planificación estratégica de la ciudad, que a su vez se apoya en tecnología. Bueno, por romper el hielo, ¿no? Por iniciar, ¿no? A ver, yo creo que perdonadme, pero porque no lo digo en tono de nada, yo creo que la dimensión importa. Claro. Mucho, ¿no? En cómo te aproximas, ¿no? Porque, claro, al final, incluso las ayudas que puedan venir de proyectos europeos en el contexto de una ciudad con 5.000 millones de euros de presupuesto, pues es que es una pequeña gota. Luego, por lo tanto, en nuestro caso, nos sirven como indicadores de tendencias, ¿no? El conocer
qué cosas pasan con Horizonte 2020. Obviamente Madrid está muy comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, es una de las primeras ciudades que ha puesto un programa de localización y una estrategia de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, digamos, más allá de eso, de que nos marcan esas tendencias, nuestra planificación urbana, nuestra planificación estratégica, nuestra visión de la ciudad, yo diría que está muy poco mediatizada por el contexto de las convocatorias, programas, etcétera. En alguna ocasión sí que, por supuesto que participamos en proyectos europeos y tenemos algunas acciones innovadoras urbanas y tenemos estos proyectos, pero yo creo que hay que entenderlo en ese contexto. También hay que entenderlo en el contexto actual de Madrid. Madrid es una ciudad que tiene en este momento 1.000 millones de euros de superávit, que es verdad que el Ministerio de Hacienda no nos los deja gastar como nos gustaría y nos obliga a amortizar deuda, que no tiene mucho sentido porque el pago del servicio de la deuda está muy bien estructurado y a Madrid no le cuesta pagar el servicio de la deuda, pero en todo caso es igual. Entendemos, yo personalmente entiendo las razones del Ministerio de Hacienda y ya está. O sea, lo peleamos día a día, lógicamente, pero que hablamos de eso, ¿no? Gracias. Sí. ¿Me cedéis? Yo quiero dar el punto negativo, y apuntaba muy bien Jesús y Juan, y antes Andrés y yo lo comentábamos también. No es tanto un problema de liderazgo, de programas estratégicos de equipos de gobierno, según yo lo veo. Las ciudades las transforman al final personas, impulsadas por la acción de un equipo de gobierno, pero por la propia voluntad de las personas. Eso es fundamental. Juan lo decía muy bien antes, hay que formar a las personas de mediana edad, y nosotros tenemos una plantilla importante de mediana edad que además ocupan cargos en la escala superior. Hay gente que no ve la innovación digital de la misma manera. Entonces, llevar adelante un proyecto de innovación digital que involucre a muchas áreas, en mi ayuntamiento, por ejemplo, es inviable, porque hay áreas que no lo entienden. Yo antes le contaba a Andrés que en Collado Villalba hemos alargado el periodo medio de pago porque yo me negué a firmar facturas a mano. Y alguien del Departamento de Hacienda no lo entendía, pensaba que lo de la firma electrónica era una especie de aberración. O sea, hasta ese punto, fíjate, ni siquiera te hablo de un proyecto complejo. Y eso es así y ocurre. Entonces, poner de acuerdo muchas áreas con un solo proyecto de innovación es complicado. Pero también tenía razón Jesús antes cuando apuntaba que muchas veces somos esclavos de los gestores documentales en concreto o de una marca concreta que no nos permite unir sistemas informáticos que tenemos todos de forma diferente. Y ese problema nos lo encontramos todos, seguro, seguro. O sea, para establecer una pasarela de pago, que es algo normal y corriente, nos las hemos visto y nos las hemos deseado. Porque el sistema informático que te hace los pagos de no sé dónde no conecta con el de los pagos de no sé qué, porque claro, las empresas están perdiendo su trocito de hegemonía sobre aquello que consideran. Entonces no es tan fácil. De verdad que los equipos de gobierno, y aquí estamos de todos los colores, nos cuesta muy poco modificar nuestros planes estratégicos si vemos que va en beneficio de los ciudadanos. Porque al final, todos, del partido que seamos, vivimos de los votos de los ciudadanos, y los ciudadanos no votan si viven mejor. Y hasta ahí llegan todos. Entonces tenemos que elaborar algo muchísimo más a más largo plazo. Formar a las personas, fundamental. Y formar a las empresas también. Hay que formarlas. Y entre todos yo creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Gracias, Andrés, porque tengo que cometer una descortesía. He venido tarde y me tengo que ir pronto. Tengo un acto en Arganda y no llego. Perdonadme. Entiendo lo que ha dicho el director general de Innovación respecto de Madrid. Ellos tienen un presupuesto tan importante, Madrid tiene un presupuesto tan importante que puede ser autónoma en cuanto al objetivo de la innovación y puede hacer sus planes a futuro. Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid no tenemos tantas posibilidades y estamos esperando como agua de mayo de verdad que se abra el programa operativo de Madrid respecto de los fondos FEDER de este periodo. Estamos esperándolo verdaderamente como agua de mayo. Algunos, además, estamos un poquito ofendidos porque nos consideran ciudades ricas. Aquí en Madrid tenemos el problema de que nos consideran región del objetivo 2 y somos todos ricos y no solo nos dan el 50% de cofinanciación, cuando esto no es así. En la Comunidad de Madrid
respecto de la diferencia de norte-sur, hay una diferencia abismal en cuanto a la renta per cápita, que es la que se toma como medida para estar dentro de las regiones del objetivo 1 o objetivo 2. Aún y así, bueno, vamos a dejarlo en que seamos todos ricos y no pasa nada. Estamos esperando ese 50% como agua de mayo. Y bueno, estamos contentos en una cosa, y es que en este programa operativo hay un eje que tiene que ver con la innovación, pero así tan amplio como la innovación. Estamos contentos por eso, porque seguro que vamos a meter nuestros planes de innovación de los municipios de forma amplia, de forma autónoma, quiero decir, de forma pensando en cada uno de los municipios. Pero por favor reivindico de que una vez se abra ese programa operativo en la Comunidad de Madrid, porque lo necesitamos. Ojalá tuviéramos el poderío de la ciudad de Madrid. Muchos municipios de la comunidad. Sí, que yo sé que también estáis deseando de que se abra, porque oye, no se puede negar la necesidad de toda financiación que venga de la Unión Europea. Lo necesitamos y lo necesitamos ya. Así que por favor, perdonadme, tengo que acudir a ese acto. Sí. Gracias por haberme dejado intervenir ante vosotros. Sí, muchísimas muy gracias. Bien, no hay problema. Gracias, Gil. Gracias. Hasta ahora. Bien. Bueno, yo voy a discrepar sí. un minuto con el moderador, con Félix. Claro, encantado. Porque creo que es todo lo contrario. Igual no sé si deberían de dejar de grabar, porque esto que lo diga un político igual no suena bien. Pero la realidad de los municipios, de 8.000 municipios, desgraciadamente no es la realidad de municipios que tienen muchas posibilidades, que tienen funcionarios, en el caso de Torrent, 406 funcionarios, 60 millones de euros, una experiencia larga en poder concurrir a subvenciones supramunicipales, europeas, posiblemente con planes estratégicos. La realidad es que esto de la evaluación de las políticas públicas, de la gestión de una forma planificada, de poder tener una estrategia definida, clara, con los objetivos definidos no solo por el equipo de gobierno o por el gobierno temporal de turno, sino pactada con la participación ciudadana y con la ciudadanía. Pues no se da en la inmensa mayoría de los municipios del país. Entonces, lo que para mí sí que es un gran problema, y lo entiendo, es que norman sin pensar o norman pensando en la zona común europea, y al final hay una gran realidad desconocida del propio legislador, de quien norma, y es muy difícil a veces pues, generar paternariados o intentar coordinar municipios para que puedan acceder a subvenciones y fondos europeos, pero desde luego lo de trabajar de una forma estratégica, trabajar con planes estratégicos, obligar a las ciudades a que definan sus objetivos, a que tengan indicadores de ciudad, de sostenibilidad, a que además lo hagan de una forma participativa, transparente. Yo creo que lo que fomenta es la educación de las propias administraciones locales y además la consecución de muchos objetivos con forma de medición. Y si no, no lo haríamos. Porque desgraciadamente en una administración local se atiende muchas veces, y yo pongo como ejemplo que salgo de una reunión de hablar del bordillo de la Puerta de la Tía María, en una ciudad de 82.000 habitantes, en el que el flujo siempre está por encima de 110.000 habitantes, o en una reunión de millones con tecnólogos o con empresas que quieren venir a invertir o que quieren instalarse en nuestra propia zona industrial. Entonces yo creo que esa gran realidad, la única forma de obligar a que los municipios la afronten es que concurran con planes estratégicos y además marcados y definidos de una forma clara. Claro, lo que pasa es que igual, Andrés, no me expliqué del todo bien. Por supuesto que estoy al revés, soy un defensor absoluto de la planificación estratégica. A mí lo que me chirría en esos momentos es que cuando tienes ya montada tu planificación estratégica, ¿vale? Y te intentas acoplar a otro movimiento, es cuando puede distorsionarse la imagen. Y entonces yo lo que he visto muchísimas veces es como cuando, ya te digo, una ciudad tiene su plan para 4 o 6 años, por ejemplo, definido, y de repente en paralelo aparece un plan Smart City. Y en paralelo aparece un plan de destino turístico inteligente porque consideran a la ciudad como destino, no al área. Uno llevado por el concejal de turismo, otro por el concejal de tecnología o hacienda, el que sea. Entonces se está dando en la misma administración 3 vectores que tiran en direcciones diferentes, pero el destinatario es único, el visitante o el ciudadano. Y entonces ese mal gasto energético, porque es verdad, el personal funcionario, laboral, trabajan, casi nunca dicen que no, es decir, echan horas y horas. A mí me da mucha pena, porque además nosotros hacemos esos estudios de solapamiento, es decir, os podría mostrar las gráficas para que veáis que todo esto que os cuento es así. Entonces, claro, esa energía perdida
es una pena. Lo digo así directamente. El no coordinarse adecuadamente. Entiendo también que es el momento oportuno, se pone el dinero en juego, hay que captarlo, hay cosas comprometidas, hay planes con ficha financiera o sin ficha financiera que hay que definir. Bueno, pues en ese mare magnum es en el que yo me pierdo, en el que digo, aquí qué es realmente lo estratégico. Por eso me encanta que en la mesa estén representados el caso de Madrid, a lo grande, y esas ciudades no tan grandes, porque precisamente uno de los errores en el mundo inteligente ha sido aplicar efecto grande al que no lo es. Y además, no nos olvidemos que el tema de la ciudad inteligente nació precisamente para solucionar las cosas de las ciudades que están atosigadas, presionadas y consumen sus servicios públicos porque el presupuesto es finito. La ciudad que es más pequeña tiene que hacer su proyecto Smart City para ser más atractiva. No solucionar un problema de 20.000 líneas de metro, no, en absoluto. Entonces yo le veo ese factor de originalidad. Pero fíjate una cosa, y paso la palabra, que estoy convencido que además hay compañeros de la mesa que quieren. Fíjate, Torrente es una ciudad intermedia. Una ciudad que planteó su plan estratégico de ciudad, casi 200 millones de euros, de los que por los fondos DUSI son seleccionables solo 86. Y hemos tenido una financiación, afortunadamente, de 11. La gran duda o el gran problema que están teniendo ciudades que no han tenido hasta ahora fondos no está siendo la modificación del plan estratégico, precisamente porque han hecho un plan estratégico para la consecución de los fondos, al menos en las intermedias. El problema es que han hecho un plan estratégico pensando en cómo podían obtener una puntuación importante para obtener los fondos, y ahora cuando van a desarrollarlo y tienen para financiar medidas sostenibles que deberían de estar enmarcadas en un gran proyecto, yo he estado en reuniones como ponente y me hablan de asfalto. Pues oye, el asfalto está muy bien, es lo más visible, nos da muchos votos, es lo que los ciudadanos ven rápidamente, pero efectivamente no estáis aquí para hablar del desarrollo DUSI con un plan estratégico que ha sido baremado, puntuado por una serie de objetivos que habíais comprometido y ahora queréis gastarlo en otra cosa, ¿no? El gran problema es que no tenían planes, que además ahora tienen otras necesidades y que esos recursos para ellos son importantes, pero no prioritarios. Entonces, eso que me dices se da en muchas ciudades. Por ejemplo, y acabo con esto, en la mía. Nosotros ahora estamos haciendo un plan de especialización de la industria, de la zona comercial, de la ciudad, porque queremos que todo vaya acompañado en nuestro plan estratégico, pero además he tenido, no lo he hecho con colaboración público-privada, con una consultora, que analizar todos los planes que hemos ido aprobando, pues por ser ciudad que firmó el Pacto de Alcaldes por la Sostenibilidad, por hacer un PAES, por tener un PEMUS, un plan de movilidad, su plan estratégico de ciudad, por tener un plan director de Smart City. Porque lo que quiero ver son los grados de ejecución, quiero ver las similitudes y quiero al final optimizar por los recursos con algo que además tenga sentido, que yo pueda desarrollar las cosas de forma definida. Pero esto no es la realidad de los 8.000 municipios. Esto es la realidad de una ciudad que lleva 30 años trabajando con fondos europeos, que se ha visto obligada o educada a trabajar de forma estratégica y que yo creo que tenemos que intentar ir ahí, a obligar a la planificación, a la estrategia, a la definición, a cumplir objetivos y hacerlo de una forma ordenada, porque si no es imposible. Perfecto. Sí. Sí, vamos a ver. Yo creo que el problema que nos encontramos aquí es que nos encontramos con un mundo nuevo y hay que gestionarlo. Entonces, uno de los temas que nosotros nos tratamos desde el punto de vista, como tenemos un montón de empresas y de alguna forma tenemos una información cruzada de lo que está pasando, los problemas que existen, etcétera, ¿no? Entonces, y temas que se van a venir encima y que tenemos que empezar a solucionarlo. No todo tiene que ser por normas, ¿eh? Las normas a veces sí y otras veces no. Hay que llevar cuidado con eso. Entonces, primer tema. El tema de la movilidad. El tema de la movilidad, por ejemplo, lo que está haciendo el Ayuntamiento, lo que va a mover el Ayuntamiento de Madrid, que está tomando una visión a nivel de lo que viene en todas las grandes ciudades y otras ciudades que van a tener que hacer una reconversión del centro hacia un mundo más sostenible, hacia cumplir con los objetivos que todos tenemos impuestos, ya no solamente por obligación, sino ya por creencia, porque este es uno de los temas también que tenemos que empezar a asimilar. Nos lleva a varios temas. Uno, que el concepto de movilidad pase a ser un servicio en el cual el ciudadano es uno de los primeros temas que tiene interés el ciudadano y que va a tener que colaborar en el tema. Por lo tanto, uno de los temas que vamos a encontrarnos es que los coches que se mueven en las carreteras, cuando entran a la ciudad se desconectan porque no hay datos
o se va a empezar a trabajar en los datos. Entonces, nosotros lo primero que hemos visto es que hay varias islas, la isla de la Dirección General de Tráfico, las ciudades. La ventaja que tenemos en España es que como hay una serie de redes, y ese es un modelo que España impuso, o se puso de alguna forma porque se ha visto el interés que hay por parte de vosotros de buscar colaboración, tenemos ahora una ventaja competitiva muy relevante. Entonces, si eso lo juntamos con los fondos FEDER, sabéis que los próximos fondos FEDER que se está negociando España, que entrarán en el 2020, son 83.000 millones de euros. Y no creo que me haya quedado ningún euro. Imaginaros si tuviéramos un plan digital, estratégico, nos tomáramos esto un poco en serio, colaborando las ciudades, la cantidad de empleo digital que se podría generar, la cantidad de bienestar a las ciudades, la cantidad de open data que se ha hablado porque está el futuro ahí metido, la cantidad de negocios que se podrían montar y la cantidad de exportación de este modelo que podríamos sacar fuera. Bueno, nosotros en Ametic estamos trabajando en ese concepto y esperamos y creemos que tenemos muchas oportunidades. Por tanto, vamos a verlo en clave de positivo, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que estáis diciendo, me parece a mí, pero no sé... Sí, si os parece, como vamos mal de tiempo, me gustaría dar paso al público, por si alguien quiere formular una pregunta. Allí, por favor. Hola, buenas. Soy Ángel, no soy alcalde, no soy concejal, nada, soy estudiante, vengo por puro interés. Y bueno, aprovecho para decir que estoy estudiando un grado nuevo en la Universidad Rey Juan Carlos, que es una ingeniería de servicios, que va muy orientado creo que lo que van a necesitar tanto organismos públicos como entidades privadas en un muy corto plazo. Que es que entendemos que a partir de este momento cada vez la gente demanda más servicios vía software. Hablábamos del transporte. Creo que el transporte público va a cambiar de concepto. Ya no consiste en poner más autobuses o más frecuencias, sino una aplicación en la que le diga a la persona cómo puede llegar a su destino. Aunque intervengan 3 autobuses, un coche compartido de una entidad privada, etcétera, etcétera. Y bueno, el grado está muy bien, os animo a que os intereséis por él. Se llama Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios de la Rey Juan Carlos, que se hacen las cosas muy bien, muchas veces, muy bien. Y bueno, yo tenía una pregunta respecto al debate que estabais teniendo. Yo creo que el problema de integrar las distintos proyectos es un poco por la falta de gobernanza que hay en muchas ocasiones. Que al final lo que hace pone de manifiesto que cada uno tira un poco por un lado, por el que más le conviene, y no remamos todos un poco en el mismo sentido. Y en esta dirección quería preguntarle a Roberto, hablaba usted de descentralizar un poco el centro de la ciudad para hacer nuevos núcleos de trabajo con industria y demás, y justamente en el debate que había ayer de la movilidad sostenible, que por cierto creo que es el sorpaso para llegar a ese concepto pleno de Smart City, porque al final cada ciudad tiene su propio concepto de Smart City con distintos planes, pero en lo que sí todos están de acuerdo es en el concepto de movilidad sostenible. Y yo creo que va a ser el sorpaso o lo que dará pie a esa ciudad inteligente. Y quería preguntarle que en esa descentralización, ¿cómo se va a seguir puntuando positivamente a Madrid como una ciudad verde o cómo se va a seguir mejorando a la hora de sacar a la gente de su coche privado para ir a otro municipio muy lejos, porque no está bien planificado el distrito o lo que sea, y seguir siendo sostenible? Gracias. Bueno, yo creo que es justo al revés. Bueno, primero 2 cosas. Yo creo que el futuro no está solo en lo digital, sino está en lo digital conectado con lo físico. Y eso es muy importante. O sea, yo creo que justo a lo que vamos a asistir a partir de este momento es a cómo se relaciona este mundo digital que ya tenemos delante de nosotros encima, con Big Data, IoT, servicios en la cloud, servicios con lo físico. Y eso lo digo a razón de, tú has comentado, la movilidad no va a ser un tema de poner más autobuses, sino de poner más aplicaciones. Bueno, pues no. Yo creo que la movilidad va a ser un tema de las 2 cosas a la vez. Hay que poner más aplicaciones, la movilidad tiene que ser un servicio, pero también hay que poner los medios físicos capaces de que la gente se traslade de un sitio a otro.
Eso por una parte. Por otra parte, cuando hablamos de descentralizar la ciudad, yo no hablo, porque no es mi competencia, ni me voy a meter en qué sucede en los municipios de alrededor, aunque obviamente estamos encantados de trabajar juntos, sino me refería a descentralizar lo que es la actividad en el propio municipio de Madrid, que solo sucede en el centro, de tal modo que ahora estamos llevando muchas actividades a distritos que están fuera del centro, justamente por el sentido contrario, porque eso, el que sucedan cosas de interés en el distrito donde uno reside, evita movilidad, evita desplazamientos y traslados a los distritos del centro. Ejemplo, el gran hub de innovación de la ciudad de Madrid está instalado en el distrito de Villaverde. No está en el Paseo del Prado, aunque en el Paseo del Prado también tenemos alguna cosa. Pero ese es el tipo de decisiones que nosotros creemos que ayudan a la sostenibilidad, porque hacen que el volumen de desplazamiento sea menor. Uno de los temas más importantes que no hemos comentado aquí, porque evidentemente no da tiempo, es no solamente la movilidad de las personas, sino la movilidad de las mercancías. La logística en las ciudades grandes, en todas las ciudades. Por favor, yo sí que no quería que se me interpretase mal en términos del poderío de Madrid, sino lo que decía era que cuando tú tienes un presupuesto de inversiones de 1.700 millones de euros, la incidencia que tienen en tu planificación estratégica las ayudas externas, que como mucho van a alcanzar 15 o 20 millones de euros, no puede ser decisiva. O sea, tú no vas a modificar tu plan estratégico para capturar esos proyectos. Aunque evidentemente esos proyectos seguramente no los harías si no tuvieses esa subvención, porque por mucho dinero que tengas o que se pueda parecer que tienes, como tienes tantísimos frentes abiertos y nunca tienes recursos suficientes. Y eso sí que da lo mismo el tamaño. Siempre tienes cosas por hacer. Pero en términos de movilidad, yo creo que tan importante como la movilidad de las personas, que obviamente es muy importante, es la movilidad de las mercancías. Y ahí también hay todo un ejercicio que hacer para mejorar la sostenibilidad, porque el sistema que tenemos ahora mismo es poco sostenible. Fijaros que el mundo digital lo que nos está llevando es a que antes tú ibas a la tienda, te venías con tu paquete a tu casa, y ahora lo que tienes es que estás en tu casa, pides cosas a múltiples proveedores y te llegan 5 furgonetas que se van a desplazar a tu casa para llevarte 5 cacharritos, que por cierto algunos de ellos valen 3 euros. O sea quiero decir que ojo, que eso es un cambio tremendo que hay que estudiar, que nosotros estamos estudiando para ver cómo resolvemos. Y perdón que me enrollo demasiado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Es que me ha gustado esto de la movilidad, porque a pesar de que arrancamos con la parte de tecnología, se ha nombrado, yo he contado por lo menos 4 veces, movilidad, movilidad, movilidad. Es decir, que de los otros ámbitos, el medio ambiente, la economía, o sea, cualquier otro ámbito, al final lo que estamos dándonos cuenta es que la gente lo que valora es tiempo. Y la movilidad tiene una vinculación muy directa con el tiempo de vida, de estar, ¿no? Tenemos el sentido ese del malgasto. Pero también quería introducir algo, por si genera debate, y es que hay problemas que no tienen solución. Y esto suena muy duro. Porque como comentaba antes, si el presupuesto es finito y nadie va a abrir una autopista de 12 carriles, me da igual que pongas 26.000 cámaras y 15.000 sensores y 23 apps para controlarla. Yo seguiré en la cola. Y entonces lo que se está haciendo es visualizar el caos para intentar tranquilizar a la persona, ¿no? Barnizamos con tecnología como un estado intermedio para decir, ojo, compartamos en la desgracia, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que el verdadero sentido inteligente es de una vez solucionar el problema o tener la valentía de decir, es que no puedo solucionarlo porque ni dispongo del tiempo ni del presupuesto para hacerlo. Lo dejo caer también porque es que en las ciudades a mí me asombra ese tipo de proyectos, ¿no? El parking limitado con un conjunto de personas dando vueltas, es decir, no se arregla el problema del parking así directamente. Yo intervengo ahora y hablo un poco de mi libro.
la ciudad inteligente, desde el punto de vista de la normalización, no viene a solucionar un problema que existe, viene a intentar anticiparse a toda esa situación que puede necesitar de una intervención. Lo que tenemos hasta ahora es, fruto de esa buena experiencia y buenas prácticas, documentos de consenso. Esa es la receta. Cuando viene la gente y pregunta ¿cuál es la norma para convertirse en ciudad inteligente? Entonces la aplico, alguien me lo certifica y recibo un sello de que soy ciudad inteligente. Pues ese es muy mal camino. Estamos hablando de intentar eliminar, no eliminar, sino conectar esos silos independientes, lo usan los anglosajones el término de silos estáticos y estancos de servicios públicos hacia esa ciudadanía, e intentar dar esa visión transversal que obliga a una planificación estratégica. Y por eso todas las ciudades que quieren convertirse en ciudad inteligente, que es un estadio al que se pretende llegar, aquel que vaya diciendo yo soy ciudad inteligente, pues saldrá una entidad de certificación a decir que no es verdad. Ahí puedes tener otras historias con el tema de los destinos turísticos y sus sistemas de gestión que también tienen norma. Eso es más fácil cumplir ciertas cosas. Aquí lo que tenemos que ver es esa visión de conjunto, porque puedes estar muy bien en consideraciones ambientales, hay ciudades españolas que han ganado premios europeos, lógicamente cada uno va atacando en esas áreas que tiene una mayor incidencia y un mayor impacto en su ciudadanía. Pues vaya usted a la norma correspondiente y mire a ver qué aspectos puede mejorar de esas redes de servicios públicos, por ejemplo. Pero fundamental es que tenemos una norma, que además la coordinó AMETIC, de indicadores de gestión en base a cuadros de mando de gestión de ciudad. Y quiero animar a todo el mundo a usar esa norma como referencia. Evidentemente es una norma estándar, pensada en un modelo de ciudad genérico, pero sí que es verdad que es para el caso de España. Nos ha pasado mucho con indicadores internacionales. Mucho cuidado con aquellos que se lanzan a las normas internacionales pensando que son mucho mejores que los desarrollos nacionales. Si precisamente algo tiene que funcionar en España es porque tú sabes precisamente lo que necesitan tus ciudadanos. No puede venir ciudades extranjeras a decirte es que lo nuestro es una ciudad que da felicidad a los ciudadanos. El concepto de felicidad no está normalizado, afortunadamente. Entonces, realmente aquí lo que tenemos que hacer es eso, intentar que haya sus responsables en las ciudades que hagan esa planificación, que sepan con qué socios estratégicos contactar, que puedan tener un lenguaje común de entendimiento entre ambas partes para que en esos contratos los dos estén hablando de lo mismo y se puedan entender, porque si no te puedes perder en ese mar de tecnología que muchas pequeñas ciudades no están tampoco preparadas. Nos hemos encontrado con que la gente que está en este área pues está muy preparada desde el punto de vista de áreas tecnológicas o de áreas de innovación, pero también tienes municipios pequeños que lo que tienen es un responsable de calidad o de modernización. Pues ahí también tienen ese papel y tienen esa posibilidad, con su experiencia en la gestión y en la coordinación de equipos, de poner en valor esa necesaria coordinación para poder acceder a fondos y ayudas. Desde el Plan Nacional de Territorios Inteligentes lo que se está también es intentando tener una línea que dé esa continuidad. Estamos hablando de que proyectos de Horizonte 2020, los fondos DUSI, Desarrollo Urbano Sostenible, todo esto, como país tenemos también que tener una estrategia. Los objetivos de desarrollo sostenible no están dirigidos a las ciudades, son los gobiernos los que lo tienen que cumplir. Bien, pues las ciudades es el sitio donde tenerlo y, ¿por qué no? Busque usted una norma en el catálogo que seguro que hay algo que le va a ayudar. Sentémonos entre todos y tengamos ese diálogo. Lo que sí que no se puede hacer es ir por libre. Cuando uno va por libre... Tenía la palabra, a ver, Roberto la había pedido también. Muy breve. ¿Sí? Muy breve. No, era un comentario a lo que tú decías de los 12 carriles. A ver, yo creo que cuando intentamos aplicar inteligencia o hablar de la ciudad inteligente, yo creo que en realidad hablamos de la ciudad y de las personas y de sus habitantes y hablamos de eso, ¿no? Y le aplicamos la mejor tecnología que tenemos disponible. Pero el concepto de ciudad es lo que está cambiando. Y cuando comentabas tú, poner 12 carriles por autopista no es suficiente. Claro, durante los últimos 60 años, y voy a hablar de una ciudad como Madrid, y es común a muchísimas ciudades, durante los últimos 60 años
lo que hemos hecho para solucionar el problema de la ciudad, lo que habíamos estado haciendo era dejarle cada vez más espacio al vehículo privado en detrimento de otro tipo de usos de la vía pública. Madrid era una ciudad que cuando yo era pequeño, lo siento, yo soy bastante más mayor, pero cuando yo era pequeño, la calle Velázquez y la calle Serrano tenían un bulevar en el centro al estilo de las Ramblas y se paseaba por ese bulevar. Y eso, y lo que es toda la subida de Alberto Aguilera a Bilbao, tenían otro bulevar en el centro y se paseaba por el centro. Y de hecho a eso todavía los antiguos le llamamos ir por los bulevares, porque había bulevares. Durante muchos años lo que se apostó, el modelo de desarrollo, que yo no lo critico, yo entiendo que cada uno planifica con lo que conoce en ese momento, pero el modelo de desarrollo urbano que había en las ciudades, que hubo en Madrid, fue el ir utilizando esos espacios para digamos, incrementar la posibilidad de que cada vez el tráfico de vehículos privados o públicos circulase mejor. Eso hoy día se ha demostrado que es absolutamente insostenible. No hay manera de dar más carriles a los vehículos y que aquello sirva para mejorar la solución. Y ahora estamos en todo este proceso, que es el que nos lleva pues a cortes y peatonalizaciones de calles, áreas de prioridad residencial, para devolver la ciudad a los habitantes, a las personas, porque la hemos ocupado probablemente en demasía, bueno, seguro, en demasía por los vehículos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es al final a lo que nos lleva, y para esto la tecnología nos ayuda, porque curiosamente nos ayuda a hacer esa transición de una manera mucho más amigable, ¿no? Y son muchas las tecnologías que nos ayudan. Siguiendo con este razonamiento, estamos en movilidad. Muchas de las ciudades, desde luego Madrid no es así, pero muchas de las ciudades medias, cuando hicimos el plan de movilidad era exclusivamente porque necesitábamos cobrar una subvención para que nos financiaban los autobuses, y eso lo hacían los técnicos de movilidad, que lo que favorecen y lo que siempre han defendido es la movilidad del coche. Lo voy a poner en un ejemplo práctico. ¿Dónde se han hecho los carriles bici? En las aceras. ¿Por qué no se han hecho cuando vamos a hacer aparcabicis? ¿Por qué lo siguen haciendo en las aceras y no los hacen en los sitios de los aparcamientos de los vehículos? O sea, que estamos en un momento de transición, de que el cambio ha venido, pero que este choque de trenes nos exige a nosotros, por supuesto, el liderazgo claro. Y luego además es que nos hemos comprometido a una transición energética, a un cambio de modelo en las ciudades, y esto nos obliga a todos. Por supuesto que el examen que tengamos que hacer, los indicadores que tengamos que tener, tienen que ser comunes y tienen que ser comparables. No podemos estar, por poner un ejemplo, indicadores de jardines, que el uno mide la zona forestal de 5 kilómetros de la ciudad como zona verde, el otro mide... tienen que ser comparables, medibles, iguales, porque si no nos volveremos locos, y además es que nos haremos trampas. No nos debemos hacer trampas, y tenemos un sitio, un foro que está funcionando, ha funcionado muy bien, y que yo creo que nos ha ayudado a reflexionar y a poner encima de la mesa las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal las ciudades, que es la red de ciudades inteligentes. Ese yo creo que es el foro en el que podamos pactar cuáles son los indicadores como ciudades con los que nos tenemos que medir. Y a partir de ahí, y que sigamos también contándonos las cosas que nos salen bien, que tenemos todos tendencia pues a empoderar lo que hacemos muy bien, y también las cosas que no funcionan bien, porque no siempre acertamos y nuestros ciudadanos se merecen que cuando, si en Madrid una cosa ha funcionado mal, pues Madrid nos la cuente a nosotros antes de que volvamos a caer, a tropezar en la misma piedra que como tendencia humana nos ocurre habitualmente. Última intervención. Pues muy breve, dos cosas que no quiero, porque la pregunta, que aunque no era para mí, ha dicho algo que creo que es fundamental, y siempre pongo un ejemplo, pero para mí es muy válido. Nosotros llevamos construyendo colegios prácticamente 30 años de la misma forma. Es decir, la construcción, la arquitectura es prácticamente igual, en cambio el currículo ha cambiado, la vida ha cambiado, la realidad ha cambiado, por lo tanto deberíamos de empezar a adaptar nuestra construcción educativa a la realidad curricular de los centros. Esto no ha pasado, pues ocurre lo mismo en la administración local. Yo soy un defensor de la actividad pública, de que efectivamente, como no llegamos, tenemos que tener colaboración público-privada,
pero además debemos de empezar a pensar ya no solo en juristas, economistas y administrativos, sino en matemáticos, en analistas, en tener la capacidad de construir una administración local potente para toda la información que tenemos, convertirla en gestión política y en realidad para los ciudadanos, y es fundamental que empecemos a pensar en módulos o en grados como el tuyo. Y algo que ha dicho Félix, que es, no quiero ser yo hoy el que más polemice contigo, pero has dicho que los problemas no tienen, hay algunos problemas que no tienen solución, seguro que sí, que hay algunos que no tienen, pero creo que hay muchas cosas que no estamos analizando como toca. Y hablando de movilidad, que habéis hablado, y de movilidad de mercaderías, de mercancías, yo voy a poner un ejemplo que no es de ciudades, y como soy de Valencia, de Torrent, no quiero tampoco polemizar con el corredor mediterráneo, y menos en Madrid, pero la capacidad de tener datos, indicadores, de poder estudiar la realidad como toca, pues nos hará, hay un mapa precioso, que si hubiéramos tenido hoy la transparencia sería muy evidente en España, las mercaderías viajan por la sombra. Si tú coges un mapa de luz, evidentemente la luz está donde más población hay, el 48% de la población de este país está en el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía. El 48%, el 56% del turismo en el mismo arco, el 80% del flujo portuario en el mismo arco. El puerto que más contenedores mueve de España es Valencia, solo lo supera Algeciras algún mes porque tiene pivotaje, no porque tenga más capacidad de inversión. Y al final estos datos nos harán ver que la movilidad tiene que dar una realidad a la gente, a la realidad de las mercaderías, de por dónde va a ser más económico, más eficiente, por qué podremos competir en la venta de Holanda o Alemania, que compran naranjas o verduras más caras porque son capaces de transportarla en 6 días por tren y por barco, y en España las llevamos en camiones. Pues estas cosas que tienen que dar una realidad a problemas que no tienen solución, que cuando los pongamos en común, los estudiemos y los datos sean tan claros, habrá que tomar decisiones en coordinación, estratégicas y por el bien del interés general, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos va a dar la tecnología, que hasta ahora pues no teníamos o no conocíamos con esta profundidad. Perfecto. Muy bien, gracias. Yo creo que con la conclusión final con la que me quedo es ilusión. No he podido con vosotros en el sentido, y eso me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque al final están las ganas, me refiero, están las ganas, hay ganas de reaccionar, y eso en definitiva es ser inteligente también. Bueno, gracias a todos y a todas, y nos vemos en otra ocasión. Gracias.